Bueno, vamos a comenzar nuestro directo de los jueves, en donde Nexo está retransmitiendo unos encuentros con diferentes partidos políticos a los que estamos invitando a unirse a nuestra... Vamos a ver si vamos invitando a nuestros ponentes de hoy, que tenemos a Carlos Arroyo por parte de Nexo y a Lucía Ventué. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Jesús, buenas tardes. Ya estamos aquí en directo, a ver si se nos unen José Manuel y Lucía y podemos empezar nuestras tardes de debates y de compartir cosas con nuestros invitados. La verdad es que estaba siendo muy interesante todo este ciclo, ¿no? O sea, estamos viendo cada Sí, jueves, hoy, ¿no? hoy tenemos el último de este primer ciclo en el que estamos intentando que se nos unan también los partidos de centro y derecha que les hemos invitado a que estuvieran con nosotros. José Manuel, ¿ya estás por ahí? A ver, José Manuel, si está por aquí, porque me ha dicho que se estaba uniendo. ¿Tú qué tal, Carlos? ¿Estuviste ayer viendo el debate del colegio? No, tenía yo unas conferencias en el matadero, me temo. Bueno, fue un poco locura porque había siete ponentes y la verdad es que era bastante difícil Mm. controlar un poco las intervenciones y los temas. Lucía Ventúe, que me dice que no puede unirse. ¿Y por qué no se puede unir? Y José Manuel, que estoy esperándole aquí. Buenas, Hola José Manuel, ¿qué tal? muy buenas, muy bien, Ya estás por aquí. aquí estoy. Colócate recta la cámara, que te estamos viendo como caído. Te- te- Sí, es que estoy apoyado en la mesa A ver, A ver si puedes encontrar algún apoyo sí, para el teléfono. yo creo que sí. Un segundo. Ahí más o menos. No, es que te seguimos viendo como de lado. ¿No te ves tú también ahí en la pantalla de lado? Ah, bueno, vale, porque lo he puesto en Ah, horizontal, sí, sí. pero eso se arregla fácil. Ojalá todos los problemas fueran estos. Muy bien. Oye, José Un Manuel, segundo, pues ahora listo. ahora estás boca abajo. Ah, Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo el, lo de los cascos. claro, es que es lo que pasa, que justo tienes que apoyar el teléfono donde están los cascos y eso es súper incómodo. Sí. Exactamente. A ver, un segundo. Yo tengo un sujetamóviles de influencer. Es que tú eres un profesional, Carlos, de esto. Bueno. Ya Oye, está. José Manuel, pues ahí está, fenomenal. Oye, pues nada, ya sabes un poco, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por someterte al debate y a compartir con nosotros, con este grupo de arquitectos del Colegio de Arquitectos, vuestras ideas sobre el futuro de la ciudad y sobre el papel de la arquitectura y los arquitectos dentro de lo que es esta campaña electoral, que además se inicia esta noche, con lo cual me imagino que a partir de mañana ya vas a estar con la agenda un poquito apretadita, ¿no? Sí, bueno, incluso esta noche, como arranca a las 12, tengo que irme antes a hacer los preparativos de la pegada, ya sabéis cómo es toda esta Ah, porque se sigue parafernalia. Pero manteniendo un bueno, poco el protocolo de la pegada de carteles. sí, y como arranca a las 12 y ya puedes pedir el voto, pues nadie desaprovecha la oportunidad de hacerlo. Bueno, bueno. ¿Tú cuántas campañas has hecho de estas ya? Pues estuve en la de Podemos en el 14, la de Manuela Carmena en el 15 y luego la de Carmena en el 19. Y esta, Bueno, Bueno, bueno. Pues nada, mucha suerte, unas cuantas. mucho ánimo, que va a ser van a ser 2 semanitas, ¿no? Sí, Muy bien. Oye, pues 2 semanas nada, intensas. vale, vale. Oye, pues nada, cuéntanos un poquito, en 10 minutos, un poco cómo ha nacido Recupera Madrid, cuál ha sido vuestra historieta
para hacer esta campaña? ¿Quiénes sois en el equipo? Y dinos un poquito en general, ¿cómo ves tú la ciudad de Madrid? ¿Cómo piensas que debe ser Madrid en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves tú el panorama del resto de candidaturas? Expláyate lo que quieras, pero en 10 minutitos. Vale, intentaré incluso en menos, aunque ya sabéis que lo peor que se puede decir es voy a ser breve, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, cada vez que digo esto llamo a la policía para que se lo lleven, a quien lo haya dicho. Sí. Vamos a ver, muy brevemente. Yo empecé a participar en política en la etapa del primer Podemos, cuando Pablo Iglesias lanzó aquella convocatoria, poco recogiendo todo lo que era el 15M y todo aquello. Por la coyuntura de la vida acabé en la candidatura de Manuela Carmena, es decir, en la candidatura que apoyaba Podemos en 2015 como número 20 de su lista. Manuela obtuvo 20 concejales, no había ningún arquitecto en la sala, le tocó gobernar y tuvo que nombrar un concejal de urbanismo y me nombró a mí, ¿no? Ahí estuve 4 años de concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, con algunos proyectos que si queréis luego podemos comentar, ¿no? Algunos muy emblemáticos y algunos bastante polémicos, como el derribo o no derribo del edificio España, o la Operación Madrid Nuevo Norte, o los desarrollos del sureste, Mau Calderón, etcétera, etcétera. No me voy a detener en todo esto. Y posteriormente Manuela y su equipo no pudimos mantener la alcaldía a pesar de que ganamos las elecciones, y he estado estos 4 años en la oposición en el ayuntamiento, también haciendo seguimiento pues de todo lo que es medio ambiente, urbanismo, etcétera, ¿no? Vivienda. En un momento dado nosotros, yo la verdad que nunca me he identificado con el modelo partido, lo de la militancia y lo del seguidismo a unas siglas o a unos argumentarios no va mucho conmigo. Siempre he tenido un poco esa actitud contestataria, y cuando se fue Manuel a Más Madrid, a los que ahora lideran Más Madrid, plantearon convertirse en un partido clásico, y algunos que estábamos en esta candidatura, que nos había llamado Manuela por la experiencia que había tenido con nosotros en el gobierno, pues decidimos no seguir por ahí, ¿no? Ahí lanzamos este proyecto de Recupera Madrid, que es una candidatura de profesionales, de especialistas. Yo, más que político, aunque evidentemente habrá quien me vea como político porque llevo unos cuantos años, como hemos recordado hace un rato, ¿no? Pero yo me considero arquitecto, y si he disfrutado de la política ha sido porque he tenido la oportunidad de gestionar la ciudad durante 4 años, y ahora desde otro lado de la oposición, mucho más limitante en cuanto a la capacidad de actuación, pero también interesante en cuanto a que ves la otra cara de la gestión, ¿no? En todo caso, a mí me interesa esa parte, la gestión, hacer política para gestionar, para hacer algo, para hacer proyectos, para negociar un plan, para negociar un proyecto, ¿no? No para, en fin, hacer grandes discursos. Entonces, apostamos por ese modelo de candidatura de profesionales, donde cada uno de los miembros de nuestro equipo pues son especialistas en una materia. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Inurrieta, que igual os suena, aparte de ser economista y tertuliano de cabecera en la SER, en la sexta noche, el programa este que tiene la sexta por la noche los sábados, es un experto en vivienda, ¿no? Uno de los mayores expertos en vivienda del país, donde ha escrito varios textos. El último libro, La vivienda, la revolución pendiente, que os recomiendo, ¿no? O para llevar la materia de educación, ¿con quién contamos? Con una catedrática de instituto, con una persona que lleva 20 años ejerciendo la educación, ¿no? Si tenemos que llevar la concejalía de salud, ¿con quién hemos contado? Pues con una médica de atención extrahospitalaria, etcétera, etcétera. El propio Luis Cueto, que lidera esta candidatura, él se considera más un gestor que un político. De hecho, jamás ha militado en ningún partido, y él, digamos, su relevancia pública vino porque Manuela lo llamó para ser coordinador general de alcaldía, que es, para quien no esté tan familiarizado con la estructura interna del ayuntamiento, el puesto de mayor responsabilidad de gestión fuera de los cargos públicos, no fuera de los concejales de área. El coordinador general de alcaldía es como el que está en la sala de máquinas designado por el alcalde. Bueno, lanzamos esta candidatura y nuestro planteamiento es claro, que haya una gestión profesional, una gestión técnica, una gestión que priorice un conocimiento previo de la materia a tejemanejes, encuentros o desencuentros entre los partidos. ¿Qué planteamos en materia de urbanismo? Yo evidentemente soy, con toda modestia, pero algo de urbanismo sé, no solamente por ser arquitecto y doctor, sino porque he estado esos 4 años, como os decía, gestionando esta ciudad y asumiendo una responsabilidad importante. Y yo llevo
lo que es la parte de urbanismo en nuestra candidatura. ¿Qué planteamos? 3 retos muy claros para Madrid. Lo comentábamos ayer en el debate también del COAM y Jesús, si te pido disculpas porque es aburrido a veces escuchar 2 veces el mismo discurso, ¿no? Pero bueno, no me queda más remedio que refrescarlo. Madrid, desde mi punto de vista, tiene hoy 3 retos fundamentales que todos tienen que ver con la arquitectura, con la construcción de la ciudad y con la planificación, que no se pueden disociar esas materias. Uno es la movilidad. Tenemos que pasar de un modelo que todavía pivota en el coche, fundamentalmente, a un modelo donde se le reste protagonismo al coche para dárselo a otros medios de transporte, al autobús, a la bicicleta, al peatón, para que las calles no sean solo lugares por donde circular, sino lugares donde estar, donde disfrutar, donde no tener la obligación, la exigencia, si te apetece, estupendo, ¿no?, de sentarte en una terraza y consumir, sino que puedas tener un banco, como los que pusimos en Gran Vía en nuestra etapa, donde la gente se puede sentar en la Gran Vía, debajo de una sombra de un árbol y disfrutar de la Gran Vía, sin tener que sentarse en una terraza. Ese es un reto fundamental y ahí planteamos una actuación estructural que es la transformación en ejes cívicos de lo que hoy son autopistas urbanas. La A5 y su prolongación hasta la carretera de Extremadura, todo eso hay que convertirlo en un eje cívico. No puede ser que en Madrid todavía haya una autopista urbana que parte además en 2 un distrito, como es el distrito de Latina. Otra autopista urbana prácticamente es la A42 y su prolongación Santa María de la Cabeza. Tenemos que convertirla en otro gran eje cívico. Si os fijáis, es casi una Y invertida sumando el eje Castellana, ¿no? Prado Recoletos, eje Castellana hasta la Plaza de Castilla, hay que transformarlo también en un eje cívico. Y no me vale el carril bici ese que han hecho en una banda de aparcamiento, ¿no? O quitando la mitad de una banda de aparcamiento. Hay que quitar espacio al coche, ampliar espacio peatonal, meter carril bici en los 2 sentidos, meter un transporte de alta capacidad, que puede ser un tranvía o un BRT, por el eje de la calle y quitar toda esta sucesión de líneas de autobuses que van una detrás de otras, que son bastante ineficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo elemento, Madrid es una ciudad consolidada, como sabemos. Yo creo que va a crecer poco, pero algo va a crecer. Y va a crecer fundamentalmente por el único lugar por el que puede crecer, el sureste. Entonces hay que plantear un modelo de crecimiento adaptado al siglo XXI. El sureste está diseñado hace 25 años, en el plan del 97. Perdón, hace 30. El plan del 97 empezó a redactarse en 1993, en la etapa de Manzano, ya cuando tuvo la mayoría absoluta. Bueno, evidentemente la ciudad no puede crecer en base a un modelo que además está obsoleto, con vías descomunales. El otro día lo hablábamos, ¿no? La Gran Vía del Sureste tiene 100 metros como la Castellana, pero claro, no tiene la 10ª parte de la densidad de la Castellana, por lo tanto es absurdo plantear ese modelo, ¿no? Hay que reconsiderar el sureste, sobre todo aquellos desarrollos que son más viables, como Berrocales y Gijones, y los otros, los Cerros y Valdecarros, pues yo creo que hay que repensarlos casi como decía Oiza, ¿no?, con la goma de borrar, ¿no? A lo mejor hay que pasar un poco, un trozo, la goma de borrar a esos desarrollos. Y luego el último gran reto, desde mi punto de vista, para Madrid, hablamos siempre de urbanismo, porque luego tenemos otros retos, qué pasa con la vivienda y tal, pero esto tiene que ver también con políticas de orden económico y regulatorio, etcétera. Pero a nivel urbanístico, para mí, el tercer gran reto de Madrid es la renovación urbana, la regeneración de barrios. Tirar un barrio de esa primera y segunda corona periférica de los años 40, 50, 60, que son viviendas obsoletas, que en muchos casos no tienen ascensor, que meterlos es complicado, incluso es ineficiente, ¿no? Y que además son edificios que pierden por todos los lados. A lo mejor hay que plantear actuaciones, en algunos casos de rehabilitación, pero en otras de renovación, retirar ese edificio y sustituirlo por un edificio de consumo casi nulo, de energía positiva, como queramos llamarlo, es decir, un edificio que consuma menos de lo que produce, o que produzca, mejor dicho, tanto como pueda consumir, y que además, digamos, se regenere todo el barrio. Y que además esas operaciones incluso sirvan para cofinanciar esas actuaciones, porque son caras, porque sustituir viviendas viejas y obsoletas por viviendas de máxima calidad, pues ahí hay un déficit que hay que cubrir, ¿no? Y sin embargo tiene una ventaja estos barrios frente a los nuevos desarrollos del sureste y otros que podemos hablar, y es que ya tienen todos los servicios. Perdonad, que me entra una llamada. Por eso se te ve un poquito raro ahora, sí. Ya tienen todos los servicios y sin embargo, pues como decía, la calidad de la edificación es muy deficiente.
pero no hay que construir el metro, no hay que construir las escuelas, no hay que construir los hospitales, no hay que construir los centros de salud, ya lo tienen, cosa que no pasa en estos nuevos desarrollos. Por lo tanto, desde un punto de vista de la eficiencia en la conformación de la ciudad, lo que hay que hacer es aprovechar todos esos recursos y no seguir expandiendo y construyendo más radiales y más vías de circunvalación para todavía ser más dependientes del coche, ¿no? Yo me quedaría aquí, si queréis seguimos hablando. Bien, pues yo Pues diría que Carlos va a empezar un poco con el primero de los temas. ¿Sí? claro, sí, porque a mí el tema de la vivienda pues siempre me ha interesado mucho, siempre he intentado trabajar. La manera de conseguir que los arquitectos podamos hacer las viviendas que necesita la sociedad, ¿no? Para que la sociedad ha cambiado y tiene otros modelos familiares, etcétera. Y la arquitectura está yendo muy por detrás de los avances de la sociedad. Y muchas veces esto tiene que ver con, has mencionado el reto de la vivienda y has hablado de problemas regulatorios, pues tiene que ver incluso con la propia definición de vivienda que se hace desde las instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que puede ocurrir que defina la vivienda como ese escenario para una escenografía de una familia nuclear jerarquizada donde la madre que se queda en casa y tiene 2 hijos y medio, en lugar de las unidades habitacionales que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿hay algún planteamiento de redefinir la vivienda desde las normativas, desde las instituciones, etcétera? Y luego, por otra parte, generar ese nuevo imaginario de las viviendas que hacen falta para esta nueva sociedad que somos, necesita motores, ¿no? Y el motor del concurso para vivienda pública siempre ha sido una de las maneras de conseguir abrir el abanico de posibilidades que se pueda tener en cuanto a la vivienda, ¿no? Entonces, en estos 2 aspectos, ¿tenéis alguna posición marcada o bien definida? Bueno, yo soy un firme defensor de la innovación en materia de vivienda, Carlos, como te puedes imaginar, porque de hecho en mi anterior etapa participé en algunos concursos, incluso llegué a ganar un Europan en el año 2011, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que estoy convencido de la necesidad de seguir innovando en materia de vivienda. Es verdad que no tanto por la voluntad, en este caso, de los políticos o de los responsables públicos, sino de la propia legislación, que ha ido complicando la posibilidad de sacar concursos de ideas y luego de materializar esos concursos de ideas, ¿no? Eso lo sufrí en mi etapa como concejal y, de hecho, ayer ponía el ejemplo del concurso de Plaza de España, que costó, lo que más costó de aquel concurso fue diseñar el instrumento jurídico que permitiera al arquitecto ganador después participar en la redacción del proyecto de ejecución, incluso en la dirección de la obra, ¿no? En este caso, Fernando Porras, y podéis hablar con él y él os dará cuenta de lo que hicimos y de lo que costó todo aquello, ¿no? Nos inventamos una figura que era la mesa jurado, es decir, mesa de contratación y jurado a la vez, para que ningún jurídico pusiera algún reparo a la limpieza de ese concurso, ¿no? Bueno, yo creo que ese instrumento que se impulsó en nuestra etapa, después de una etapa donde era todo más laxo y donde la legislación facilitaba mucho más esos concursos de ideas que hizo el COAN, además, en la etapa de Gallardón, y que ya digo que yo incluso me interesé por alguno terminando la carrera y llegué a participar en alguno, aunque ya en una etapa donde la oficina de concursos estaba en otro momento, Gallardón había cerrado buena parte de todo aquello, pero bueno, todavía estaba, digamos, en los estertores, ¿no? de ese periodo de concursos y yo creo que de disfrute de los arquitectos que pudisteis en ese momento participar en todo aquello, ¿no? Bueno, entonces creo que lo que hay que hacer es seguir por esa vía. Yo he hecho mucho en falta que Almeida no haya sido capaz en estos 4 años de poner en marcha un concurso de estas características. Lo de Sol es una broma. Y no se ha impulsado cuando en aquel momento lo que más costó fue definir el instrumento jurídico. Por tanto, ¿a qué me comprometería yo? Porque me gusta poco vender promesas sino más bien compromisos, y sobre todo compromisos basados en lo que ya hemos hecho. A reactivar ese instrumento para, no solamente como eran mis competencias, en este caso en materia de espacio público, ¿no? Con el concurso de Plaza de España o con el concurso de las 11 plazas en la periferia, el que se llamó Placer, que también se hizo con esta misma fórmula, sino también para la vivienda que haga la empresa municipal de la vivienda, para toda la vivienda pública que impulse el ayuntamiento. Porque eso nos va a garantizar, no nos va a garantizar, eso nos va a permitir quizá volver a aquel escenario donde la vivienda en Madrid era vivienda de vanguardia y era casi un laboratorio de experimentación con la vivienda, ¿no? Cosa que se ha perdido y soy consciente de ello. Hasta tal punto se ha perdido que, para que os hagáis una idea, en el año 2008
el equipo de Gallardón retiró de los estatutos de la empresa municipal de la vivienda la promoción de vivienda pública, porque ya estaban en ese momento de, oye, esto nos da muchos problemas, vamos a cancelar. Y sobre los concursos en general, ya digo, soy un firme defensor, faltaría más, no solamente como arquitecto, sino como arquitecto que ha concursado y que también he sentido la frustración de cuando ganas un concurso, como os decía en mi caso el Europan, que fue en Guetaria, que fuimos a Guetaria con toda la ilusión a hablar con el alcalde, oye, bueno, ¿y esto cuándo nos lo encargáis? ¿No? Porque se supone en aquel momento todavía nos decían que los ayuntamientos que se metían en Europan era con la voluntad de encargar después a los redactores el proyecto, ¿no? Y nos dijo el alcalde, mira, esto lo hemos hecho un poco por cerrar, por cubrir el expediente, tenemos una promoción de viviendas que ha quebrado, la vamos a rescatar y lo vuestro va para 10 años. Y no he vuelto a tener noticias. Quiero decir que yo he sentido esa frustración y por lo tanto sé lo que es y desde luego en la medida que yo vuelva a tener responsabilidad en materia de gestión, trataré de recuperar la figura del concurso de ideas con esa segunda etapa, el encargo de la redacción del proyecto y la participación del arquitecto ganador en la dirección de obra. Faltaría más. ¿Y qué piensas de los concursos estos de llave en mano, ¿no? Que hace la corporación actual? Hay ciudades europeas donde utilizan la figura del concurso con promotor, pero digamos exigiendo cumplir con unos criterios que no son simplemente haga usted lo que de su capa un sallo, sino que dicen, a ver, usted puede hacer una promoción así si nos presenta una idea buena que coincide con los objetivos de la ciudad y con que, ¿no? O sea, que se pueden hacer bien concursos también con promotor. ¿Qué piensas tú de ese tipo de formato que estamos viendo actualmente en Madrid por contraste con estos otros concursos que se pueden ver en otras ciudades europeas? Pues que, como decías, el problema no es el concurso, el problema es el pliego, el problema es el diseño de ese pliego. O sea, yo creo que, como bien dices, se puede plantear promociones de escala media donde la administración exija con toda la lógica, oye, yo quiero un llave en mano. Perfecto, pero ese llave en mano puede ser un llave en mano low cost o un llave en mano de la máxima calidad. Yo, por ejemplo, tengo buena relación con algunos promotores que hacen bastante vivienda en esta ciudad. Incluso me decían, oye, si es que innovamos más nosotros cuando nos encargan una promoción privada en Valdebebas, por ponerte un ejemplo, que cuando nos tenemos que enfrentar a un pliego de la administración. Y te estoy hablando de alguien, no voy a dar nombres, pero de alguien que se ha presentado al concurso que sacó la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Entonces, oye, si es que muchas veces es la propia administración la que se pone la cortapisa frente al promotor, que hay promotores más conservadores, evidentemente, pero hay otros que apuestan por la innovación. Creo que es perfectamente viable eso. La clave es el diseño del pliego. Si tú pides un llave en mano, pero la calidad arquitectónica son unos estándares que tú estableces. La innovación se valora y se premia y se puntúa. La calidad del equipo redactor también se valora y se puntúa aparte, y el currículum. No solo la experiencia, porque puede haber arquitectos jóvenes que tengan también derecho a participar en esto y que hayan demostrado calidad o que tengan esa capacidad, ¿no? Entonces, si todo eso tú lo valoras y lo puntúas, pues el que te haga la oferta tiene que preocuparse de buscar a esos redactores y de cumplir esas condiciones. Si tú todo eso lo denostas y lo que quieres es el menor precio y el menor tiempo, pues evidentemente el que tiene que concursar, el que tiene que participar en ese concurso, se va a adaptar a esas condiciones. Oye, y hablando un poco de grandes números, José Manuel, nosotros sabemos que estamos en un porcentaje ridículo de vivienda pública en Madrid, concretamente, ¿no? Frente al 18% de Francia, al 30% de Ámsterdam, de países nórdicos. ¿Dónde está un poquito vuestro horizonte, ¿no? Porque realmente en Madrid en los años 80 se hacía un 50% de vivienda protegida. Luego, con la crisis y, como tú decías, en el 2008 prácticamente se abandonó la vivienda pública. La MV en la actualidad tiene un patrimonio de 7.700 viviendas, cuando la MV ha construido más de 25.000 viviendas desde los años 80. ¿Qué ha pasado con esa vivienda? ¿A qué horizonte os parece a vosotros razonable llegar con la vivienda pública, máxime cuando ha aparecido ahora esta ley de vivienda que está impulsando, se está impulsando desde el Estado y que ya la Comunidad de Madrid ha dicho que se va a declarar en rebeldía? ¿Vosotros a dónde queréis llegar?
Pues mira, yo creo que este es el debate central en este momento, ¿no? ¿Qué hacer con la vivienda? Permitidme una anécdota muy breve, pero creo que es muy oportuna para este caso, ¿no? Ayer no la pude contar en el colegio, pero me quedé con ganas. Eh, un concejal de tráfico que coincidió con Sigfrido Herráez, con el actual decano, en el gobierno de Manzano, tuvo que dimitir porque le preguntaron cuál era su solución para el tráfico y dijo: el tráfico de Madrid no tiene solución. Entonces, pues un concejal de tráfico que piense que no tiene solución el tráfico, pues ¿qué hace ahí, no? A su sucesor le hicieron la misma pregunta y claro, no sabía qué contestar, porque si contestaba que el tráfico no tiene solución, tenía que coger el camino de su antecesor. Y si decía que la tiene, pues oye, pues entonces cuéntanosla, a ver si es que tú tienes la fórmula mágica. Entonces salió con una frase muy socorrida, pero que creo que era muy acertada. El tráfico en Madrid no tiene solución, tiene soluciones. La vivienda en Madrid no tiene solución, tiene soluciones. Quien plantee, yo lo voy a solucionar haciendo esto, pues está mintiendo, está tomando el pelo a la gente, ¿no? Porque un problema estructural como el de la vivienda no se soluciona con un chasquido de dedos. Madrid, en el tema de vivienda pública hemos llegado tarde a la historia, hay que asumirlo. La Viena Roja en 1919 empezó a construir vivienda y hoy tiene el Ayuntamiento de Viena un patrimonio acumulado de que el 25% de todas las viviendas son del Ayuntamiento. Es el principal actor inmobiliario con muchísima diferencia frente a cualquier otro. Es un agente regulador por sí mismo, porque es capaz de poner encima de la mesa una oferta asequible y mucho más atractiva en caso de que los privados se vayan por las nubes, ¿no? En Madrid eso no podemos hacerlo, no llegamos al 1%. Barcelona tiene el 1%, nosotros debemos tener el 0,3%. Esas 7.700 viviendas que decías. Esto viene arrastrado también por lo que planteabas, 25.000 no, 35.000 viviendas se han vendido públicas en Madrid solamente desde 1991 que llegó Manzano. 35.000 viviendas, porque la vivienda pública, la vivienda de promoción pública en España y en particular en Madrid se ha entendido como un instrumento, digamos, de transición. Lo construye la administración, pero al tiempo la libera cuando puede desclasificarla y se la vende al particular, ¿no? Que esto ya se hacía desde los tiempos de Franco, si os acordáis. Sí, sí. Con los poblados dirigidos eran viviendas que en principio iban a ser para rentas bajas, tal, la gente pagaba una cuota de 100 pesetas al mes y como además subió mucho el nivel de vida, etcétera, cuando ya tenían una capacidad de adquirir esas viviendas, la obra sindical del hogar permitió comprarlas y se las quitó de en medio. Entonces venimos de ahí, ¿no? Venimos de ahí. Claro, si venimos de ahí y tenemos el patrimonio público que tenemos y Madrid tiene el suelo disponible que tiene, pues para llegar al volumen de vivienda pública de Viena tendríamos que construir hasta Guadalajara, 300.000 viviendas, un 25%. Es absurdo. Ni siquiera hay suelo para construir esas viviendas, ¿no? Entonces, claro, perdonad, que es que a veces me saltan las llamadas, que no he conseguido... Vale, y es que no he conseguido bloquearlo mientras estoy conectado, disculpad. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas: seguir construyendo vivienda pública, sin lugar a dudas, allí donde el ayuntamiento tenga suelo, tiene que construir vivienda pública, por supuesto, en régimen de alquiler, asequible y con rotación. Si el inquilino tiene un nivel de vida superior y tal, pues oye, que se busque la vida en el mercado libre, ¿no? Pero que esa vivienda siga siendo de la administración y se pueda beneficiar de ella otra persona que la necesite, otra familia que la necesite. Pero aparte hay que regular, y yo creo que esta ley va en el camino correcto. Hay que regular el mercado privado de la vivienda. Y regular no es eliminar la rentabilidad. Regular es simplemente decir, oye, tú en lugar de ganar 10, como la vivienda es un bien de primera necesidad, es un derecho recogido en la Constitución y también sabemos que es un bien de mercado, de inversión incluso, pues tenemos que conjugar sus dos naturalezas y por lo tanto tendremos que establecer una rentabilidad limitada, como pasó con las mascarillas. Oye, tú quieres ganar con las mascarillas, pero si necesitamos mascarillas para combatir al COVID, pues no puedes cobrarlas a 3 euros o a 5 euros como nos las cobraban en las farmacias al principio. Tendremos que ponerle un tope, 0,96 céntimos. Se van a acabar las mascarillas, se van a ir al mercado negro, se le acaban las mascarillas, alguien no puede hacer una mascarilla hoy y se han dejado de fabricar, no, por lo tanto se supone que siguen siendo rentables. Con la vivienda pasa igual, hay que construir y hay que regular. Y además no hay soluciones mágicas, hay que mantener esas políticas en el tiempo. José Manuel, ya que estás hablando de topes, hablemos de otro tope que también sabemos todos que te gusta y que además coincide con una experiencia de la que tengo bastante información, por ser un tema personal.
Clesa. El tope de Clesa. Bueno, preguntarte también si conoces el estado en el que está el procedimiento, porque hasta donde nosotros conocemos, bueno, todo el mundo yo creo que sabe lo que ocurre con la fábrica Clesa. Voy a ir muy rápido porque es un tema de un equipamiento público singular que se ha concedido ya, o sea, es oficial, hay una concesión de Manial realizada a una empresa llamada Cadence Science por 75 años y en su expediente, que ha sido muy difícil conseguir, pero me lo he leído de arriba abajo, plantea un canon al ayuntamiento de 2.840 euros al mes, revisable al IPC, pero por más de 15.000 metros cuadrados de equipamiento público. Si bien sí que van a asumir el coste de las obras, pero se entiende que a 75 años aquello va a ser rentable. Y lo que sorprende además es que en el pliego de la concesión de Manial se aluda al interés público no justificado, sencillamente lo referencian a las bases Reinventing sin concretar absolutamente nada. Y claro, la pregunta a raíz de leer todo el contrato de concesión de Manial es cómo se mide, cómo se parametriza el interés público de los equipamientos públicos, porque parece que destinar a un interés público 2 metros cuadrados de un edificio de 14.000 metros puede ser de interés público igual que otro que lo destina al 100%. Y además parece que legalmente no se está obligado a presentar un proyecto con programa concreto ni con propuesta arquitectónica concreta, por supuesto, porque es un tema, bueno, como legal más que propositivo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, si podías compartir información con nosotros. Ya te digo, nosotros hemos accedido a este contrato y hay cifras sorprendentes. Y lo que ocurre con Clesa es que ocurre con muchos más sitios. Lo que pasa es que lo de Clesa pues es más sorprendente todavía. Sí, bueno, o sea, coincido con lo que dices. Sabéis el planteamiento que hicimos estando en el gobierno de Manuela, y de hecho tuve una negociación que llevé en primera persona con Metrovacesa, porque inicialmente se negaban a ceder la fábrica al ayuntamiento y lo que pusimos como condición para hacer, digamos, la recalificación, pasar de industrial a terciario y poder meter ese paquete de oficinas, era precisamente que el ayuntamiento en la cuantificación de las cesiones equivalía más o menos a la cesión del suelo con la fábrica encima, ¿no? Ellos pretendían hacer una especie de industria escaparate, un espacio de marca, etcétera, y por eso se resistían a ceder la fábrica. Pero al final lo conseguimos y por eso se cedió y por eso en el expediente de modificación del plan está contemplada como cesión. Lo que nos sorprendió es que Almeida, nada más que llegó al gobierno, lo planteó meterlo en el Reinventing, cuando en aquel momento ni siquiera estaba aprobada la modificación de plan y, por supuesto, el suelo no estaba en patrimonio municipal de suelo, faltaba un montón para que acabara en patrimonio municipal del suelo, como sí está ahora, ¿no? Como bien dices, como se ha sacado esa concesión de Manial. Bueno, yo sigo apostando porque ese edificio tiene que ser del ayuntamiento y de hecho sigo apostando porque eso tendría que ser lo que llamamos en su momento el Matadero del Norte. Se puede debatir, pero que desde nuestro punto de vista tendría que ser un gran contenedor cultural donde el ayuntamiento sea el que diseña ese programa de actividades, como pasa en Matadero, ¿no? Que es un modelo de éxito con más o menos acierto en función de los directores que ha tenido Madrid Destino, pero de luego nadie cuestiona que Matadero es un valor cultural de la ciudad de Madrid y no es de gestión privada y no ha hecho falta llamar a un tercero para que venga a dotarlo de contenido, ¿no? Por tanto, creo que Clesa tendría que seguir ese mismo camino. Y de luego, si nosotros volvemos al gobierno, cuestionaremos, veremos a ver hasta dónde se puede revertir esa concesión de Manial y nuestro objetivo será recuperar la titularidad la titularidad ya la tiene el ayuntamiento, recuperar la gestión de la fábrica y retomar ese proyecto de Matadero del Norte, sacándolo, lógicamente, a concurso público, como hablábamos antes. Oye, José Manuel, hablando un poco de equipamientos, te voy a hacer una pregunta que se le ha hecho también a algún otro candidato. Tú cuando ves esta imagen que te estoy enseñando ahí, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pienso? Pues
que se le ha ido un poco la mano con la escala, ¿no? Pero bueno, o sea, te pongo esta imagen porque yo conozco bien además un poco el departamento que lleva Paloma Sobrini, ¿no? Que ahora está de baja, pero que sé que es un departamento en donde a los arquitectos más bien como que intentan como no tener nada que ver con nosotros. Y como sabes, las fórmulas que se utilizan para hacer este tipo de equipamientos son fórmulas en las que hay un arquitecto municipal que encarga por ahí un mono, un medio anteproyecto a alguien porque no tiene capacidad para hacerlo, y luego con ese mono hay 4 ingenierías que se han repartido un poco el territorio del Ayuntamiento de Madrid, que son las que desarrollan los proyectos de ejecución bajo la batuta del arquitecto municipal. Entonces, claro, se pierde completamente la autoría, no se sabe muy bien si el autor es el del anteproyecto, es el arquitecto municipal, es la ingeniería. Claro, luego vemos esta imagen y es que como que te da un poco de vergüenza como arquitecto, ¿no? Decir, o sea, ¿cómo se puede hacer una cosa tan aberrante desde el punto de vista arquitectónico en un lugar como Latina? Pero claro, producto al final de los números que le han salido a los ingenieros con las cerchas, y ha dicho, pues aquí hay una cercha de tanto, hay otra cercha de tal, por aquí está la fachada, pues bueno, que se encuentre como pueda. O sea, realmente eso está ocurriendo y nosotros sabemos que a los arquitectos no se les quiere ver ni en pintura, en una dirección general de patrimonio que hace muchísimas obras y que hace muchísimas obras con los arquitectos municipales, que a mí me parece muy bien. Oye, hay arquitectos ahí, amigos nuestros, que hacen las cosas bien, ¿no? Sí, Pero realmente, sí. o sea, ¿te parece que es una fórmula que puede dar lugar a una cierta calidad arquitectónica? Porque bajo nuestro punto de vista, viendo los resultados, pues nos genera muchas dudas, ¿no? Coincido. Os lo voy a sintetizar en una frase. Es la diferencia entre tener a Paloma Sobrini o a José Luis Infanzón. Yo puse a José Luis Infanzón como director general de Espacio Público y le pedimos, José Luis, queremos espacios de máxima calidad. Me acuerdo que la primera obra a la que se enfrentó fue Los Jardines de Arquitecto Rivera, que era un proyecto catastrófico, pero no sé si lo habéis visto, si lo podéis rescatar en algún momento. Era un proyecto catastrófico, con un centro ficticio, con una escalinata circular, una cosa, bueno, aberrante completamente. José Luis replanteó ese proyecto y digamos que, bueno, pues hoy Arquitecto Rivera está ahí, cualquiera lo puede ver y valorar, ¿no? Y después empezamos una dinámica de ese modelo de concurso y de trabajo con arquitectos de reconocido prestigio y sobre todo de reconocida capacidad de abordar un proyecto de espacio público de calidad. Y ese fue el criterio que imperó en nuestro área cuando yo estuve al frente. Yo creo que el Partido Popular y Paloma Sobrini, aquí es una mandada, desgraciadamente, pues tiene otro punto de vista, que es el arquitecto estorba. Entonces, el de la administración con el que se cuenta, porque como bien dices, en la administración hay muy buenos arquitectos, pero se suele tirar para esa gestión el más burócrata, y el burócrata lo que no quiere es tener que pelearse con un arquitecto que le diga lo que tú le has dicho. No, es que mira, el encuentro de la cercha con la fachada, igual habría que repensarlo. Uf, quita, no me cuentes rollo. Mira, a mí me han dicho que esto tiene que estar en 14 meses. Así que, quien no me dé problemas. Y de esa lógica nacen este tipo de errores, ¿no? O de horrores, como se decía. Exacto. Oye, yo abriría, estamos hablando de la calidad del espacio público, yo metería dos cosas que son un poco tangenciales en dos direcciones opuestas. Una es has hablado de la movilidad y de el facilitar que el vehículo automóvil, el motor de explosión, no sea el rey. La bicicleta, ¿cuál sería el criterio para la bicicleta? Ahora mismo están estos carriles de convivencia, que yo entiendo que fue una manera de conseguir el mayor número de kilómetros de carril bici con el mínimo esfuerzo. ¿Sería apostar por la superficie compartida para bicicletas y automóviles y autobuses, o habría algún otro tipo de carril dedicado, etcétera? Y por otro lado, en el lado de la biodiversidad y de la naturalización de la ciudad, habiendo hablado de parques y habiendo visto cuáles fueron los trabajos de renaturalización que se hicieron en otra época, ¿cuál sería la posición respecto a la biodiversidad en el ámbito urbano? Pues empiezo
empecé por esto último, Carlos. Nuestro modelo también está claro. Nosotros apostamos por la renaturalización del Manzanares. Nos llevamos unas buenas críticas al principio. Almeida y Esperanza Aguirre decían poco menos que estábamos poniendo en cuestión el sistema democrático occidental y al final todo el mundo le parece estupendo cómo está el Manzanares hoy, ¿no? Y esa apuesta por fomentar que haya biodiversidad, incluso se ha convertido en un atractivo para gente que estudia las aves o las plantas y se acercan al Manzanares a ver qué nuevos pájaros o animalillos han aparecido por allí, ¿no? Pues eso a mí me parece que es muy positivo para una ciudad frente a lo que era antes, que era una especie de lámina de agua que tenía, pues, poca gracia, vamos, aparte que es un río ya con poca gracia en sí mismo, ¿no? Pues oye, ahora ha ganado bastante con eso. Entonces creo que Madrid necesita apostar por esa renaturalización. En las plazas duras hay que buscar una solución. Tienen todas debajo un parking y el parking, pues a lo mejor es difícil quitarlo, aunque a lo mejor se puede prescindir de una planta. Pues habría un concurso que a mí me encantaría lanzar, sería renaturalizar las plazas duras, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Se está hablando de los árboles de sol y tal, ¿no? La losa, no sé qué. Bueno, a lo mejor tenemos que ver de qué manera metemos unos tocones que permitan incorporar vegetación en esos espacios, ¿no? No lo sé. Eso habría que... Es una tarea pendiente también para Madrid. Y luego, lo que me decías de la bici, mi modelo está claro. Apostar por el desarrollo del Plan Director Ciclista, que aprobó Gallardón en 2008 y que yo revisé en 2017. El plan director de movilidad ciclista dice lo siguiente. En Madrid necesita una red de carriles bici segregados por los grandes ejes, por los ejes estructurantes. Lo que hemos hablado antes de la A5, de Santa María de la Cabeza o de la Castellana, ahí la bici tiene que estar segregada por una cuestión de seguridad y también por una cuestión de facilitar la utilización del vehículo en vías rápidas, relativamente rápidas en la percepción del conductor, porque si los coches respetaran la velocidad no serían tan rápidas, pero sabemos que no se respeta y que hace falta una transición. En el resto del viario tiene que ser viario de coexistencia, pero es que la limitación ya está a 30 kilómetros hora, es que ya pueden, en cualquier calle secundaria, la bici y el coche deberían poder convivir, ¿no? Por tanto, manteniendo esos criterios y ampliando la red de carriles bici, la bici se multiplicaría su uso. Yo puedo poner algunos ejemplos de los que hice en mi etapa. Ahí está Santa María de la Cabeza, ahí está Yeserías, ahí está Avenida Moratalaz y Vinateros. Son, creo que, modelos donde la bici está perfectamente separada del peatón, porque eso también es muy importante. A mí no me gusta el modelo Copenhague ni el modelo Viena. La bici es un vehículo y tiene que estar separada del peatón, y mucho más cuando ahora tenemos los patinetes y todo este tipo de vehículos que tienen que ir por los carriles bici o por las zonas por donde van los vehículos, no pueden nunca convivir con los peatones porque genera problemas de inseguridad y a las personas con algún tipo de discapacidad pues es un horror, ¿no? Y para cualquiera, tú vas con un niño y no quieres que te lo atropelle una bici. Por tanto, creo que es imprescindible la bici por calzada, pero segregada allí donde haya una vía rápida y por lo tanto tenga que estar segregada del tráfico, y de coexistencia allí donde los vehículos no tienen que ir más de 30 y puede ir con el tráfico. Hay otra tarea pendiente del ayuntamiento, que es pacificar el tráfico, y el tráfico se pacifica con obstáculos, que eso fue una de mis grandes batallas, y el tráfico se pacifica con multas y con radar. Y si a ti, cuando vas a 32, te ponen una multa, vas a 30, pero te la tienen que poner. Entonces, eso también requiere un trabajo de pacificación para que la bici pueda ir cómoda en una calle donde la limitación es a 30, ¿no? José Manuel, ese sería, digamos, mi modelo en líneas generales. Yo te escucho hablar y es que casi puedo decir, no sé, porque la gente que está escuchándonos tampoco, no sé si puede opinar por el chat, etcétera. Pero yo te escucho hablar y pienso, jope, es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estamos comentando nosotros ahora, ¿no? Entonces me pregunto, cuando vosotros os juntáis con el resto de partidos a hablar de lo que es prioritario para Madrid, entiendo que hacia dónde va Madrid en contra, o plantear una estrategia en contra de la ciudad especulativa, exclusivamente especulativa, ojo, porque hay que generar negocio y hay que generar beneficio, por supuesto, pero contra la ciudad que es exclusivamente especulativa, ¿cómo no se ha podido uno poner de acuerdo como grupo? Porque creo, o muchos de nosotros, creemos que es algo prioritario. Y así que luego hay un mogollón de matices, que unos piensan una cosa, otros piensan la otra, pero la percepción que tenemos los que no somos políticos es que es más una cuestión de rifirrafes personales que de priorizar
la estrategia de gestión pública. Entonces, me gustaría que siempre que te escucho hablar, hablas con muchísima sinceridad, que nos cuentes qué es lo que ha ocurrido. Bueno, desgraciadamente no es solo rifirrafes personales, que también puede haberlo. Yo no tengo ningún rifirrafe con Almeida, de hecho me llevo estupendamente con Almeida o con Borja Caravante, que es el concejal de Medio Ambiente. Y cuando digo estupendamente, digo de que me puedo tomar unas cañas perfectamente con ellos. De la misma forma que me las puedo tomar con casi cualquier grupo, excepto con algún concejal un poco más raro, que igual es un poco menos sociable, pero en general no hay ese problema, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ver con que la derecha madrileña, española y en particular la derecha madrileña, heredera de Esperanza Aguirre, que no de Gallardón, es muy rancia, está muy anclada en el siglo XX. Quitar una plaza de aparcamiento les cuesta un triunfo. Cambiar plazas de coche por plazas de otros vehículos, bicis, patinetes, motos, incluso para que las motos no tengan que aparcar en las aceras, les duele hacer cada vez que lo tienen que hacer, ¿no? Si tienen que ampliar una terraza en una plaza de aparcamiento, prefieren hacer lo que están montando ahí a ver si me dio el nombre de la calle, esta de las terrazas, de ahí de Chamberí, de Ponzano. Prefieren montar ese pifostio a, oye, vamos a quitar unas plazas de aparcamiento que no pasa nada, ¿no? Entonces, el carril bici castellana que lo comentábamos antes, lo habéis visto, es un carril que se ha metido en el único tramo donde había banda de aparcamiento. Y encima han cogido la mitad de la banda, ni siquiera toda la banda, ¿no? Pero bueno, en fin, quiero decir, no hay una voluntad de la derecha de transformar el modelo de movilidad. Siguen hablando de aparcamiento disuasorios, quieren meter un parking al lado del Bernabéu, quiero decir, querían meter un parking al lado del Retiro de 1000 plazas, o quieren meter un parking debajo del Niño Jesús, hoy, que es patrimonio mundial de la UNESCO. Es decir, no es solo una discrepancia personal, que pueda haberla en algún momento puntual, es que tenemos una derecha ultramontana en lo que tiene que ver con el diseño urbano. Entonces, totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo, pero entonces es muy difícil llegar a un pacto así, ¿no? La respuesta que esperamos, quienes creemos que es una prioridad el revertir este modelo exclusivamente especulativo, donde parece que no cabe ninguna otra iniciativa, porque eso es la sensación que tenemos, y de hecho en estos 4 años nosotros como arquitectos es que nos hemos sentido absolutamente desplazados, pero yo creo que como nunca nos habíamos, no sentido, sino es que es un hecho. Entonces, sí. Lo que también esperamos por parte de los políticos con los que nosotros podemos estar de acuerdo, quiero decir, son cosas súper concretas, que os pongáis de acuerdo también y contribuyáis a que esto sea efectivo. Entonces, yo te pregunto también, ¿qué recomendarías a un votante? Primero, te diría también porque me lo han preguntado a mí, ¿no? Me han dicho, Lucía, por favor, pregúntale a José Manuel cómo hacemos los que tenemos un lío tremendo de que no sabemos a quién votar, si a Podemos, a Más Madrid, a Recupera Madrid, pero es que lo que queremos garantizar ante todo es revertir este modelo de ciudad exclusivamente especulativo. Bueno, pues yo te diría, Lucía, que a lo mejor esto es como lo de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? O sea, yo creo que puedes comparar lo que yo he hecho con lo que han hecho otros o con lo que dicen que van a hacer. Yo creo que el Partido Socialista lleva 30 años sin gobernar en Madrid y cuando ha gobernado en esta etapa, pues todo eran pegas también. Madrid Central lo apoyaron cuando lo revirtió Almeida, ya en la oposición. Y Teresa Rivera dijo que todas las ciudades tendrían que tener su Madrid Central. A nosotros nos apoyaron lo justo en aquello. Más Madrid, desde mi punto de vista, el problema que tiene, pero lo tenéis que valorar vosotros, y tú en este caso, es que no tiene gente solvente, con capacidad de gestión que sepa de arquitectura ni de ciudad en su candidatura. Si buscáis alguno y lo encontráis, pues me lo decís. Y Podemos, en fin, yo creo que ayer en el Colegio de Arquitectos se demostró el nivel que tiene Podemos cuando hablamos de ciudad, ¿no? Criticando la forma vacía, lo que ellos llaman Operación Chamartín, que es un poco como el núcleo de todos los males, ¿no? En fin, yo puedo hablar de lo que yo he hecho. Yo he hecho Madrid Nuevo Norte, Mau Calderón, esos carriles bici de los que hablábamos, la remodelación de la Plaza de España, la remodelación de Gran Vía, los bulevares, las plazas de la periferia. No sé, pues si he hecho eso, igual si vuelvo a gestionar, pues me apetecerá seguir por ese camino, claro, ¿no? Pero... Entonces, a partir de ella, que cada cual tome la decisión que considere más oportuna. Por lo que hemos podido seguir en tu gestión, lo has conseguido negociando, José Manuel, lo has conseguido negociando. Claro, sí, entonces sí. Nos preguntamos, ¿y esa negociación no ha podido ser previa a las elecciones? Pregunto, ¿eh?
Ojalá hubiera podido ser, pero no ha podido ser porque tampoco ha habido ninguna voluntad por otra parte. Nosotros siempre hemos dicho nuestra candidatura no tenía sentido si la izquierda iba con una candidatura fuerte y lo dijimos. Si Manuela Carmena hubiera encabezado una candidatura de consenso, pues adelante con eso, ¿no? Y ahí hubiéramos jugado otro papel, pero no lo ha habido. ¿Y qué quieres que te diga? A mí ni la candidatura del PSOE me parece convincente ni la de Rita Maestre me parece convincente. Y no te digo la de Sotomayor. Entonces, oye, pues ante ese escenario hemos decidido salir a jugar, ¿no? Que a lo mejor nos estrellamos y no vamos a ningún sitio. Y habrá quien lo critique y habrá quien le parezca que no procede. Pero bueno, no queda más remedio. O sea, quiere decir que nos hemos encontrado en esa situación. Pero en todo caso, yo lo he conseguido negociando efectivamente y a veces es mucho más fácil negociar desde la necesidad de llegar a un acuerdo de gobierno o desde la necesidad de ponerse de acuerdo, en este caso con un promotor, como me ha pasado a mí tantas veces, ¿no? Lo que hablábamos antes de Metro Bacesa. Bueno, pues no ha podido ser antes, ojalá pueda ser después. Desde luego, si dan los números, habrá negociación y habrá gobierno progresista en Madrid. No te quepa ninguna duda. No, sobre todo quiero que tú te expreses, ¿sabes? Porque hay mucha gente que lo pregunta en otras tertulias. Todo el mundo sencillamente se excusa. Entonces, yo quería darte la oportunidad de que te expreses porque sé que mucha gente quien nos está viendo es que se lo está preguntando. Sí. Entiendo. José Manuel, ayer hablábamos un poco del modelo de ciudad y se estaba planteando un poco si el modelo de ciudad era un modelo de un plano o de un dibujo dentro del territorio o si realmente el modelo de ciudad es un modelo como más social o más un poco del tipo de vida que quiere llevar la gente en esta ciudad, ¿no? Porque ayer hablábamos también un poco de cómo, por ejemplo, Arturo Soria, que fue un utópico republicano y progresista, no solamente pintó unas líneas de tranvía y unos arbolados, es que había un proyecto social donde los palacetes de los burgueses estaban en primera línea y las huertas de los proletarios estaban en la segunda, con lo cual no solamente es dibujar un plano, sino que es también pensar en el tipo de ciudad al que vamos, ¿no? Y Madrid es verdad que se ha convertido en una ciudad muy antipática, sobre todo para la gente joven, que ha sido, como decíamos ayer, hay 50.000 jóvenes que han sido expulsados de Madrid porque sencillamente no pueden llegar a tener una vivienda en alquiler razonable y mucha otra gente, mi hija, por ejemplo, que vivía en Chueca, pues decidió alargarse porque Chueca se había convertido en un sitio absolutamente inhabitable por la gentrificación, por los pisos turísticos. Entonces, frente a este Madrid que es como un terreno, que es como un gran casino donde todo, absolutamente todo, hasta el espacio público se privatiza, los aparcamientos se privatizan sobre el espacio público, el Renazca también va a ser una especie como de concesión a una empresa privada que vamos a tener que pagarles un canon para que arregle el centro de Azca una empresa privada, donde todo, absolutamente todo, parece que es motivo de negocio. Y mientras tanto los pobres madrileños estamos un poco debatiéndonos entre si quedarnos o irnos de aquí, ¿no? Porque vemos un poco el camino este de Madrid como el gran parque temático del turisteo, el copeo, las cañas y el terraceo, ¿no? ¿Qué modelo, o sea, qué piensas tú un poco de esta habitabilidad de la ciudad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tiene que ir Madrid? Bueno, un inciso. Como me cierran el edificio a las 9, tenemos que cortar en breve. Os pido disculpas de antemano, vale. Por si teníais previsto seguir un poquito más. Y si queréis que hagamos una segunda parte de esta charla, yo encantado, Buscamos un hueco dentro de la campaña y lo hacemos. Pero para que nadie se quede sin alguna pregunta que hacer, que no quiero que ocurra eso. En todo caso, sobre lo que dices, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Nuestra etapa de gobierno se caracterizó por ese equilibrio. O sea, yo cuando decía, lo dije en alguna entrevista y sonó así un poco fuerte, hay que disciplinar a los grandes actores que construyen la ciudad de Madrid. Disciplinarlos no es impedirles que desarrollen su actividad, disciplinarlos es poner unas reglas, ¿no? La diferencia entre un Corte Inglés que se levanta en Madrid o que se levanta en Barcelona es que en Barcelona había gente que cuidaba el aspecto de ese Corte Inglés, le preocupaba la arquitectura, le preocupaba la integración en el paisaje. En Madrid se le decía Corte Inglés, ¿quieres hacer un Corte Inglés? Pues adelante, como tú quieras, y salía eso de Goya, ¿no? O lo comentábamos ayer, el proyecto de centro comercial en Madrid Río que yo me encontré, que además estaba aprobado
aprobado por una declaración responsable y estaba en la fase de cimentación, estaban haciendo las zanjas y era el Plaza Norte, que supongo que lo conocéis, este que está en Alcobendas, plantado delante del río. Igual, idéntico. Bueno, cambiaban la cúpula por una bóveda de cristal, pero era lo mismo. Todo lo demás era igual. Bueno, pues incluso en ese momento que estaba ya en un proceso, fijaos, no de licencia, de otorgamiento de licencia, estaba en un proceso de ejecución de obra, conseguimos, con dificultades y sin poder llegar a todo lo que nos hubiera gustado, a negociar un nuevo proyecto que está mucho más integrado y que desde luego no es aquello, tiene sus críticas, yo soy el primero que las hago, pero que no es aquello que se planteaba, ¿no? Entonces creo que hay que buscar ese equilibrio, y con ese equilibrio todos los actores pueden funcionar y pueden ganar y pueden verse beneficiados. El problema es cuando no se produce ese equilibrio, cuando la administración, esto aprovecho para recomendaros mi libro, oye, que ya que hice un esfuerzo de contar ahí mi experiencia de gestión, el Manual de Gobierno Progresista, lo que digo es, los gobiernos del Partido Popular se han entendido como meros tramitadores. Le llega a OHL y le dice, oye, que en Canalejas quiero hacer esto. Pues vale, y además lo pagas tú. Pues vale, y además me haces un parking. Pues vale, y si no me sale un parking en una estación de autobuses subterránea, aunque el consorcio diga que no procede, pues vale. Lo único que tiene que hacer un buen gestor es decirle, no vale todo. Vamos a ver qué se puede hacer, qué funciona, qué conviene y desde luego siempre priorizar el interés general, que es lo que yo traté de basar toda mi gestión. Muy bien. Carlos, ¿tú quieres intervenir? Yo ya he hecho las preguntas que tenía claras. Vale, bueno, pues para terminar, José Manuel, Luis Cueto yo le he escuchado decir que los arquitectos, o que los alcaldes de Madrid han sido o funcionarios o visionarios. Y él hace una división además y los clasifica. Dinos un poco tú, como que conoces a Luis, tú piensas, o sea, ¿cuál es la visión, cuáles son los proyectos visionarios que tiene Luis para la ciudad? ¿Hay alguna operación, algún asunto concreto que te parezca que puede dejarnos un legado a la ciudad? Porque el legado de estos 4 años en Madrid es un poquito como, bueno, pues operación asfalto y poco más, ¿no? O sea, ¿cuál sería un poco la visión de Luis también para Madrid? Bueno, yo creo que abordar esa remodelación que hablábamos, esa Y invertida y lo que es la movilidad periférica, por ejemplo, convertir la Avenida de los Poblados y todo su entorno en un gran eje cívico también, ¿no? Eso transformaría en gran medida lo que es el Madrid de hoy a nivel de movilidad. Y luego están esos retos de completar esas operaciones que están pendientes y que llevan pendiente mucho tiempo, ¿no? Campamento y esos nuevos desarrollos del sureste que yo creo que habría que actualizarlos. Ese debe ser uno de los grandes legados de un futuro gobierno. Otro gran legado, y lo hablábamos ayer, recuperar la calidad arquitectónica. Es decir, Madrid tiene el reto, antes lo comentábamos también, tiene el reto de construir mucha vivienda. Mucha vivienda, a lo mejor son 15.000 viviendas en los próximos 6 años, pero 15.000 viviendas son, como decía Juan Mera, un montón, porque oye, si yo tardo 3 años en construir una casa, 15.000, pues son un montón de años de gente dedicada a construir esas casas, ¿no? Y creo que recuperar la calidad arquitectónica en ese proceso, contar de nuevo con los arquitectos, establecer unas pautas adecuadas para que salgan proyectos de la máxima calidad, innovadores, que nos vuelvan a situar en la vanguardia, eso también sería un legado brutal desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la gestión. Yo creo que ahí están los retos, ¿no? Y que tengamos si somos capaces de volver a gobernar, un Madrid más amable, lo decías antes. Madrid más amable, y más amable es que haya menos coches, que haya menos ruido, que haya menos, que vivir en Madrid sea más agradable, sea más fácil, ¿no? Hacer un Madrid más fácil. Eso sería un buen legado de nuestro siguiente, de un siguiente mandato o de varios mandatos, porque eso, como sabéis, los tiempos en el urbanismo y en la planificación y en la construcción de la ciudad, en la unidad de tiempo es el lustro, como decía alguien, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar en algún momento y nosotros queremos empezar el 29 de mayo. Muy bien. Bueno, y pues una última cosa, para finalizar, porque también entiendo que digamos que los apoyos, sobre todo potenciales, son esta gente que no vota, que no está interesada en la política, pero que ahora bueno, pues tiene muchísimas más opciones que tenía antes, ¿no? Entonces, yo entiendo, José Manuel, que ahí hay mucho que hacer y será bueno, el vídeo este que comentaba ayer en
en el debate del Colegio de Arquitectos, el conformista, el que le da exactamente igual. O sea, para darte una cifra, nosotros en el COAM, cuando hay elecciones, hay colegiados, si hay colegiados 10.500 arquitectos, votan 2.500. Menos, O sea, menos. Si esto, menos. 1.800. Si esto se trasladara a unas elecciones municipales, habría que repetir las elecciones, ¿no? Entonces, la apatía que hay en el colegio es salvaje. Y esto es un reto que nosotros pues, nos hemos planteado desde Nexo. Entonces, lo traslado a la ciudad. Evidentemente, la gente que no vota es muchísimo menos, pero siguen siendo una cifra muy relevante, ¿no? Sin duda, a nosotros nos gustaría ofrecer una alternativa al que vota y al que no vota, ¿eh? También al que vota. Decir, oye, si estás cansado de los partidos políticos, si estás cansado de que el concejal de vivienda sea un personaje que su único mérito ha sido saber poner sillas en el Partido Popular, pues, y que de profesión es biólogo, aunque jamás ha ejercido, pero que de vivienda no había oído ni hablar hasta que llegó al área de vivienda. Si tú quieres que el concejal de vivienda sea alguien que sepa de vivienda, el concejal de urbanismo, alguien que sepa algo de urbanismo y el de educación que sepa algo de educación, pues aquí te ofrecemos esta propuesta, ¿no? Una propuesta que priorice la gestión frente a las cuestiones más, digamos, identitarias, porque no lo llamaría ni ideológicas. Ojalá esto sirva para que vote gente que no vota o que no pensaba votar y que esa gente que no vota o que no pensaba votar sirva también para revertir esa mayoría conservadora que desde mi punto de vista lleva demasiados años tomando decisiones en Madrid, algunas de ellas muy poco acertadas, como hemos hablado, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, no queremos que te cierren el edificio, José Manuel. Hoy ha sido un gusto, yo me he sentido súper bien hablando con un arquitecto que está integrado dentro de un partido político y siempre agradecerte tu generosidad en ese sentido de haber estado apoyando a la profesión, que sabemos que tenerte por ahí siempre es una garantía para nosotros. Y nada, darte mucho ánimo y que te quedan 15 días duros a pelear y nosotros como arquitectos ya sabes que desde que ayer te dimos a firmar un pacto que queremos que suscriban el resto de partidos de la ciudad. Llevamos ya cuatro partidos que se han suscrito, a ver si conseguimos que se suscriba alguno más. Pues también nos tienes aquí un poco para apoyaros y para daros nuestras ideas y nuestra energía, que es mucha. Vamos, el último, como sabes, en la época de Carmena, que se hizo aquel concurso de las 3 bibliotecas, se presentaron 350 propuestas para 3 bibliotecas, de las cuales alguna, por cierto, tiene un camino un poquito espinoso ahora mismo dentro de la gestión de Almenda. O sea que imagínate la energía y la cantidad de cosas que se pueden canalizar si alguien como vosotros pues puede echar una mano del colectivo de arquitectos. Así que... Pues recojo el guante, Jesús, Carlos y todos los demás, Lucía y todos los que habéis estado escuchando esta charla y por supuesto a todo el que le llegue. Ha sido un placer para mí también, he estado comodísimo y ya os digo, si alguien se ha quedado con ganas o con necesidad de comentar algo, no ha podido y queréis que hagamos otra conexión, a mí no me cuesta nada buscar otro hueco por alguna de las tardes de la próxima semana o la siguiente y nos volvemos a ver. Y si no, oye, nos emplazamos a hablar después de las elecciones y a seguir empujando esto, porque la necesidad de transformar la ciudad y de hacerlo con calidad arquitectónica y con ojo de arquitecto va a seguir, eso no va a cambiar. Gane quien gane y se vote a quien se vote. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta pronto, José Manuel. Hasta la siguiente. Un abrazo. Hasta luego. Chao.